Una iglesia animada o motivada será siempre exitosa en su misión. Una iglesia animada será siempre exitosa en su misión. ¿Alguna vez se ha sentido desanimado? Me imagino que muchas veces, ¿verdad? Y pueden ser muchas las razones, pueden ser muchos los motivos. Cuando nosotros hablamos de las motivaciones, la motivación puede ser causada por algo externo, algo que está fuera de nosotros, pero también por algo que se empieza a gestar como un embrión que nace dentro de nuestra vida espiritual. Y la motivación siempre va a surgir por una percepción de necesidad. Percibimos que tenemos necesidad de algo. Por ejemplo, vemos los resultados que han ocurrido, las grandes hazañas deportivas de estos Juegos Olímpicos, cosas extraordinarias que han hecho hombres. A mí me impresionó en manera la actuación de Stephen Curry, el basquetbolista norteamericano. Logró encestar 17 canastas de 3 puntos en los 2 últimos juegos, los juegos más importantes, semifinal y final. ¿Sabe lo que es eso? 17 canastas a un nivel máximo contra equipos como Serbia y Francia. Fue algo extraordinario. Y uno, sobre todo los niños, los adolescentes y los jóvenes, como por ejemplo mi hijo, que le encanta el soccer, ven esas hazañas deportivas y eso los motiva, los anima y quieren imitar esos grandes logros deportivos. Quieren hacer también como ellos, quieren seguir el ejemplo. Yo siempre explico que para llegar a obtener un resultado hay un camino largo que no vemos. Estos atletas se están preparando durante años. No solo el ciclo olímpico de 4 años entre un juego olímpico y otro, sino toda la vida han tenido que hacer grandes sacrificios. Sin sacrificio no vas a lograr nada en la vida. Entonces, hay cosas que nosotros percibimos como necesidad que nos pueden motivar a tomar decisiones y a tener una vida motivada. En la iglesia nosotros podemos percibir esas necesidades. Podemos percibir la necesidad de una renovación espiritual de la congregación. Podemos percibir necesidades como el deseo de que nuestra iglesia crezca en número y en espíritu. Podemos percibir la necesidad que tenemos de comunicarnos mejor, de animarnos más antes de que nos critiquemos. Podemos percibir muchas necesidades dentro de nuestra iglesia. Y esa percepción de la necesidad que tenemos de ser una mejor iglesia debiera conducirnos a nosotros en una motivación continua para trabajar, para esforzarnos y para llevar adelante el proyecto de Dios. Si nosotros analizamos la vida de muchas iglesias hoy en día, y esto es un fenómeno que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, hay muchas iglesias que están desapareciendo, hay iglesias que son muy pocos los miembros que las sustentan, y bueno, toman decisiones, venden las propiedades y hacen muchas cosas sobre eso. O sea que podemos decir que muchas iglesias literalmente están muriendo. Y yo creo que una de las causas por lo que eso ha sucedido es por la falta de visión. Cuando no hay una visión clara que comparten todos sus miembros, cuando no hay un propósito común, cuando la iglesia no sabe a dónde va, pues empieza a surgir en el corazón de la congregación la desmotivación, porque lo más terrible que puede pasar en tu vida es que tú no tengas metas concretas a corto, mediano, largo plazo. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿A quién quieres imitar? Y en base a eso tú trazas estrategias y realizas un plan de trabajo, por supuesto con la ayuda de Dios, con la dependencia absoluta en el Espíritu Santo, con la guía y el discernimiento espiritual que se necesita para ello, para que la iglesia avance.
Yo creo que no hay nadie que esté en la vida con el deseo de no crecer, de quedarse nada. Porque desde pequeño tenemos ese instinto. Yo recuerdo que esa imagen la tengo tan grabada que nunca se me ha ido. Y fue hace muchos años. No quiero decir que sea tan viejo, pero bueno, fue hace muchos años. Y es cuando yo me bañaba, yo veía el tubo de colgar las toallas, el cortinero, y yo no alcanzaba ese cortinero. Entonces, el deseo mío era que pronto yo creciera para lograr alcanzar el cortinero. Ese era el anhelo mío. Y por supuesto, con el desarrollo biológico, con el paso de los años, me permitió alcanzarlo. Otra de las cosas que yo quería hacer como mi papá, que era una persona que sabía hacer muchas cosas. O como mi madre, que era muy conversadora, creo que eso sí lo logré. Entonces, uno siempre trata de superarse en la vida, ya sea en el ámbito económico, ya sea en la vida profesional. ¿Por qué no entonces en la iglesia? ¿Por qué en la iglesia no nos vamos a ocupar en crecer, en ser mejores? ¿Por qué no vamos a conformar con lo bueno? ¿Sabía que es el principal enemigo de lo mejor? Cuando uno siente que lo que ha hecho está bien y bueno, uno se conforma con eso y no decide cambiarlo, perfeccionarlo, mejorarlo. Los grandes empresarios, yo los escucho a diario, la gente que ha fundado empresas como por ejemplo Tesla, yo escucho todo lo que ellos hablan, de cuánto les ha costado, de cuántos desafíos, y todas las palabras que dan para animar a los nuevos emprendedores a que no se desanimen, porque al principio lo que pasa en muchas compañías es que al principio no genera mucha ganancia. Creo que aquí hay algunos que han intentado algunos negocios, ¿verdad? O lo están llevando adelante. No se desanimen, eso es normal que pase eso, que al principio el negocio no va bien, no da lo que se espera que da. Entonces hay que tener una visión clara de lo que tú quieres alcanzar. Le preguntan, ¿qué quieres lograr? Le preguntan a Elon Musk con los SpaceX, o sea, los viajes espaciales. Y no es solo llevar gente de turismo al espacio para que contemplen ese universo, hay un propósito mayor. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos habla de algo más grande incluso que la iglesia, que es su misión en esta tierra. Como lo fue para Israel, que hablaba los otros días sobre eso, de ser luz a las naciones, y ellos no entendieron como que bien aquello, sino que lo entendieron como exclusividad. Pero lo cierto es que Dios le da un propósito mayor de lo que humanamente nosotros podemos percibir como una necesidad que debe ser resuelta. Dios tiene una mirada mucho más larga en la historia humana. Aquí concretamente en estos pasajes que yo traigo, por ejemplo en 2 Corintios 4:16, que nos habla de no desmayar, porque cuando nosotros vemos la composición de nuestra iglesia, decimos, bueno, ya yo no puedo hacer lo que hacía antes. No sé cuántos de ustedes pueden saltar y correr largas distancias y a gran velocidad. ¿Cuántos lo pueden hacer aquí? ¿Cuántos pueden hacer todas las dominaciones, las planchas que hacíamos antes? Los abdominales, después de comer tanta grasa. Yo recuerdo que antes yo podía hacer muchas barras, pero ahora con esto no logro subir, me quedo a la mitad. Y antes yo hacía un montón, incluso en el ejército que nos entrenaban duro, teníamos que hacer los ejercicios de dominación y todas estas cosas. O sea que no podemos negar que hay un envejecimiento físico. Pero aquí nos recuerda algo muy importante el apóstol Pablo. Nos dice algo muy importante. Nos dice que no desmayemos. Al contrario, estemos motivados. Porque sí, ciertamente por una cuestión biológica de la vida, este cuerpo exterior, este cuerpo físico, se va agotando, se va cansando con el paso de los años. Pero todo lo contrario de que nos sintamos desanimados y tristes en nuestra labor como cristianos, debemos
debemos aprovechar este otro tiempo de la vida para crecer espiritualmente, para mejorar espiritualmente, para arreglar todo lo que no hemos podido arreglar a través de nuestra vida, para estar más cerca de Dios en oración, en lectura de la Biblia, para alcanzar más sabiduría, porque si algo tiene la persona mayor es que con el paso de los años, por tanta experiencia acumulada, tanta juventud acumulada, ¿verdad? Entonces va adquiriendo sabiduría. Y no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que nos está siendo impartida diariamente por Dios. Dios nos está dando una clase magistral día por día de las cosas buenas y malas de la vida, de cómo tener discernimiento, de cómo aprovechar todos sus recursos para actuar sabiamente y actuar con eficiencia en la vida. Ahora, no solo tenemos ese desafío como iglesia, o sea, una iglesia de personas ya de cierta edad, no tenemos solamente el cansancio físico, aún cuando podemos ser un poco más jóvenes, también podemos encontrar muchos desafíos para renovarnos interiormente. Por ejemplo, a veces la vida que llevamos, si hay algo que nos consume aquí el tiempo es precisamente el trabajo. Mucha gente que he conocido en la tienda y que vive en otros países me han dicho esto, y que no es precisamente algo para animarme, me han dicho, ustedes viven para trabajar y pagar deudas. ¿No ha escuchado eso antes? Sí. Y eso puede desanimarnos, decir, bueno, ¿en qué estoy enfrascado? Estoy perdiendo mi vida aquí en este país, con tantas luchas y trabajos, lo complejo que son los trabajos, los desafíos que hay allí. Y eso a veces en un momento puede desmotivarnos. O sea, la circunstancia, el medio en que nos desarrollamos como cristianos, realmente no es favorable en términos de fe, en términos de estar más cerca de Dios. Pero aquí nos vuelve a repetir, aprovechemos el tiempo que tenemos, y porque si hay algo que no vamos a lograr es lo que no intencionemos en la vida. Si usted no intenciona las cosas, todo sigue igual. Si usted en su empresa no hace cambios profundos, todo sigue igual. Si usted en la iglesia no hace cambios renovadores profundos, todo va a seguir igual. Entonces tenemos que intencionar los cambios. Tenemos que tomar iniciativa. Tenemos que orar mucho a Dios y decirle qué nos hace falta. Iglesias que han crecido, que se han multiplicado, es porque tienen una visión clara de su misión y de su propósito aquí en la tierra. Es porque tienen congregaciones donde hay una alabanza, donde hay un grupo musical que anima, que alegra, porque no se han preocupado tanto por perder su identidad, sino que se han adaptado a los nuevos tiempos. Y eso es importante. Por eso el epicentro cuáquero, y lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho otras veces, ahora no está en Norteamérica. Primero estuvo en Inglaterra, después estuvo en Norteamérica. Ahora el epicentro cuáquero está en África. Entonces nuestra mirada no solo es mirar la historia de los cuáqueros norteamericanos, los ingleses que hicieron cosas maravillosas y extraordinarias, sino es ver cómo ese cuáquerismo se adaptó, se adecuó a las formas de otra cultura en África y ahora tiene un crecimiento extraordinario de más de 300.000 miembros. Son datos, no son interpretaciones, son hechos de un impacto profundo en la vida de un país, con escuelas, con hospitales, escuelas de primer mundo, de primer nivel, como el Colegio de Camosi o la Universidad de Camosi. Entonces, estamos hablando de datos y de cosas que han sucedido en la historia de la misión cuáquera cuando tienes claramente lo que quieres lograr y alcanzar. Pero eso no ha sido fácil, no ha sido de un día para otro. Los cambios en la vida de renovación personal no son de la noche al día o del día a la noche. Cambiar nos cuesta mucho, nos resistimos al cambio. El egoísmo es muy fuerte dentro de nosotros. Gálatas 5, 22 al 23 nos habla claramente de esa batalla campal a muerte, déjeme decirle,
entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne las enumera, hace un listado de las discusiones, de todo lo que proviene del ego humano, que trae conflicto, que trae ausencia de paz en nuestros corazones y que nos aleja totalmente de Dios. Y los frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia, el dominio propio, que llevan mucho tiempo. Porque cuán difícil es a veces incluso controlar la lengua. ¿O la ha pasado? Y usted dice, se me fue la mano, no debía haber dicho esto. Entonces, todas esas cosas pueden influir en la vida de una congregación. Pero lo importante, y ahí entra a jugar el papel de los líderes. Hermano, si nosotros asumimos esto como líderes de una iglesia, y a veces uno puede ser negativo en un momento, a veces puede ser duro, pero nos olvidamos en primer lugar, número uno, todos somos pecadores. Amén. Solo hay uno santo y perfecto que es Dios. Número dos, estamos aquí porque Dios nos llamó. Y si Dios nos llamó, estamos para seguirle a Él, para obedecerle a Él, para cumplir sus propósitos. Estamos para escucharle a Él. Primordialmente, escuchar a Dios. De eso se trata el cuaquerismo. De escuchar a Dios para después hablar de Dios. Si no escuchamos a Dios, no estamos hablando de parte de Dios. Estamos hablando de parte de cualquier cosa. Y por cualquier motivo o razón. Entonces es importante que nosotros escuchemos en primer lugar a Dios. Y que sobre todas las cosas nos animemos, nos motivemos. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo motivarnos como iglesia? Ya que hemos envejecido, que en el camino se han perdido muchas cosas. Sea cual sea el problema y el desafío presente, Dios nos llama hoy a animarnos en la fe, a cuidar los unos de los otros. Y hay muchas maneras de hacerlo. Yo les puedo citar algunas. Y les puedo citar pasajes bíblicos. Por ejemplo, a veces pensamos, bueno, yo puedo estar solo en esta misión. Y yo siempre recuerdo el pasaje de Josué 1:9. Cuando usted esté llevando algo adelante en la iglesia, usted se propone hacer algo, y mucha gente dice, yo no puedo, y empiezan a poner excusas. Pasan esas cosas lamentablemente. Dice aquí Josué 1:9, ¿acaso no soy yo el que te ordenó que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, esta es otra versión, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero hay que definir a dónde queremos ir. ¿Cuál es nuestra misión de servicio en Miami? ¿Vamos a ayudar a la iglesia de Cuba? ¿Vamos a hacer una iglesia en misión? ¿Vamos a apoyar las misiones en África o en América Latina? Ya que nosotros no somos capaces de multiplicarnos y crecer. Tenemos que definir las cosas. Porque así la espontaneidad es muchas veces amiga del fracaso. Por eso digo, hay que intencionar las cosas, hay que definir nuestra visión como iglesia, a dónde queremos ir, qué queremos lograr, cuál es el propósito, el significado de ser iglesia cuáquera en Miami. ¿Cuáles van a ser las bases teológicas, bíblicas, los principios que sirvan de fundamento para llevar adelante nuestro trabajo pastoral y nuestra misión en estos tiempos? ¿Cuáles son? Y hay que identificar los problemas y los desafíos. ¿Cuáles son esos problemas y esos desafíos que nos están frenando? Hay que tener espacios de comunicación donde la gente se exprese libremente, donde no sea solo una junta mensual para debatir qué decisiones tomar con respecto a esto o aquello. Eso nos agota, nos cansa, nos desanima. Dice Hebreos 10:24, velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. A eso estamos aquí. Que cuando te enfermas, cuando te sientes cansado, cuando tienes dudas, cuando tu fe ha menguado, no voy a juzgarte ni a condenarte, voy a orar por ti, mi hermano.
Y lo que esa persona me dice es sagrado. Es el tesoro de su corazón que me lo confió a mí. ¿Cómo se lo voy a contar a otro? ¿De verdad? ¿Usted hace eso cuando un hijo suyo le habla de un problema serio y le abre su corazón y va y se lo dice a todos los vecinos? ¿Usted hace eso? Por favor. Dice en el Evangelio, Romanos 1:17, se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. ¿Por qué vamos a vivir? ¿Por los problemas? ¿Por las cosas que vemos a diario? Por fe. No temas porque yo estoy contigo. No te inquietes porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Amén. ¿Usted cree que Dios es un Dios victorioso, verdad? ¿Usted cree en un Dios de victoria? Un Dios que tiene el poder para vencer todo en este mundo. No hay poder, ni siquiera el nuclear, capaz de destruir a Dios. No lo hay. ¿Cuántas cosas han atentado contra la iglesia en la historia? Los libros de historias no caben ni en la biblioteca de Alejandría, o no cabían, de la historia de la humanidad. Cuánta oposición, cuánta lucha, los misioneros fueron perseguidos. Ya desde que empieza la Biblia a hablarnos, vemos todos esos problemas. Los problemas del pueblo de Israel para hacer luz a las naciones. Todo lo que ocurre dentro y fuera de esa nación. Todo lo que ocurre dentro y fuera de las iglesias. Iglesias que son desafiadas. Pero lo importante es no tener temor. Porque todo lo contrario a la fe, a la confianza absoluta de Dios, es el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo no nos deja hacer cosas nuevas, llevar proyectos. El miedo nos estanca. El miedo nos mata, hermano. ¿Qué empresario que haya logrado en esta vida no arriesgó algo? Y hay que equivocarse. Y al arriesgar cosas, uno se equivoca. Cuando intentas hacer algo nuevo, te vas a equivocar 1.000.000 de veces. Siempre pongo el ejemplo Tomás Edison. 1.000 intentos. 1.000 intentos. Si ese hombre no hubiera sido un cabezón, un hombre ahí que sí, que lo voy a lograr, persistente, perseverante como él, hoy no tuviéramos corriente eléctrica. Él fue el que inventó, al 1001 el bombillo encendió. ¡Plup! Y cambió la historia de la humanidad para siempre. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y lleno de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Amén. Miren que repetimos el Salmo 23. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿qué más? Y nada me falta. Entonces, ¿por qué nos faltan? ¿Por qué expresamos tanto lo que nos falta y no lo que tenemos? Tenemos una propiedad. Hay dos iglesias que rentaron esta propiedad porque no tienen propiedad. Tenemos dinero en el banco, ¿lo tenemos o no? Y tenemos hermanos valiosos aquí, todos ustedes son valiosos para Dios. Todos, sin excepción, sin exclusión. Todos tenemos dones y talentos, pero los tenemos escondidos ahí, bajo llave. Hay que sacarlo, hay que usarlo. Y que Dios nos llamó a servir. El que Dios nos llamó a apoyar algo en Cuba, apoye. El que Dios, lo que sea, pero hay que hacer algo y hay que tener un propósito definido de las cosas que queremos lograr como iglesia. Hay que ser humilde, hay que depender de Dios.
Por eso Pablo estaba claro, por eso Hebreos nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cada vez que hay un problema, la gente no se congrega. Error. Recuerdo una historia de una madre que le decía, siempre hemos dicho, no, si no tienes deseo no vayas a la iglesia. ¿No has escuchado eso? No, si usted no le hace el corazón a la iglesia, no vaya. Oye, a veces uno tiene muchos problemas arriba. Tiene presiones. El ánimo no está para venir aquí. Entonces la mamá va y le dice al niño, mira, vamos, prepárate, vístete que te vas para la iglesia. No, mamá, yo no tengo deseo. Yo no tengo ningún deseo de ir a la iglesia. Yo quiero quedarme aquí en la casa. No quiero ir. ¿Y ella qué le responde? Le dice, no le dice, no, quédate en la casa. No, le dice, vas a ir. Porque si Dios se glorifica cuando uno va con deseo, mucho más cuando uno no quiere ir. ¿Amén? Amén. Entonces, aunque te sientas cansado o abatido, yo voy allí porque Dios me va a hablar. Dios me va a bendecir. Porque cuando salgo de aquí me van a meter mis cosas malas. Por allí me van a hablar de las cosas del reino, de Dios. De lo que me llena de fortaleza espiritual para enfrentar la vida. ¿Cómo no voy a ir allí? Si allí me curo. ¿O usted no se cura aquí? Si no se cura, entonces hay que ver por qué no se cura. ¿Cuál es el problema que tenemos? La iglesia de Filipo enfrentó desafíos similares, pero el apóstol Pablo les exhorta a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. O sea, la unidad y el apoyo mutuo, eso tiene que existir en la iglesia. Un mal que hay es precisamente que lo que yo propongo, el otro no lo apoya. Y si yo no lo hago, pues entonces yo no apoyo al otro. Pero ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Es de Juanito? ¿Es de Pedrito? No, la iglesia es de Cristo. Y la iglesia somos tú y yo, somos todos. Entonces yo tengo que recibir, aunque no esté bien, porque uno mientras más años pasa en la iglesia, eso me lo dijo una vez el Dios Santo y yo no le creía. Mientras más viejo eres, Dixon, peor. Te vuelves más criticón, más exigente, más perfeccionista. Porque la gente nueva llega a la iglesia y no sabe muchas cosas y cometen errores. Entonces el que ya caminó, el otro no ha caminado ese trayecto. No, eso no se hace así, por esto, por esto. Entonces matas la buena voluntad, el deseo de mejorar, de transformar. Aquí hay gente que tiene lindas iniciativas, pero cuando deciden hacer algo de otra manera, como el cuento del hombre que iba siempre con el gato y ponía el gato, y ya eso era una costumbre, ¿no? De toda la gente veía al hombre que se sentaba en el mismo lugar y llevaba un gato y lo amarraba allí. El hombre se murió y el gato se quedó. Y todo el mundo dejaba el gato que se sentara ahí. Y pasaron los años y era como una tradición ya. Y le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con ese gato? Y dice, bueno, no sé. Eso siempre ha estado ahí. O sea, que a veces hacemos cosas por repetición sin tener conocimiento de por qué lo hacemos y si es útil, si es necesario, si es aplicable. Venimos de las iglesias de Cuba, pero vivimos en otro contexto. Esto es Estados Unidos, hermano. Lo sabemos, ¿no? Aunque Miami tiene su mezcla, pero es diferente. Es diferente la manera. Entonces hay que adaptarse al nuevo contexto y aplicar nuevas cosas. Tenemos una estructura de gobierno de 300 años hecha en Inglaterra, ¿se imaginan? Sí, siempre el temor está, pero perdemos la esencia, pero dejamos nuestra identidad. La identidad no es algo fijo, ¿lo sabía, no? Porque la identidad es algo que se hereda, pero es algo que cambia con el tiempo. Tú no eres lo mismo que eras ayer. Ni vas a ser lo mismo mañana. Nadie se baña en un mismo río 2 veces. Porque el río corre. Tú pasas por un paso siempre. Pero el río no cambia. Sigue, fluye. La vida es así, es una dinámica. El evangelio y la iglesia tienen que tener esa dinámica del espíritu para saberse adecuar y llevar adelante sus proyectos. Y por último, aquí
nos dice claramente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren que había problemas en Tesalónica, miren que había problemas allí, pero la gente confió en Dios y siguió predicando la palabra y compartiendo el mensaje. Sí, ya han pasado los años y alguien nos ha desmotivado, algo nos ha desmotivado y hemos perdido el primer amor, el deseo de que la gente conozca de Cristo. Eso no se puede perder porque eso es la vida misma de la iglesia. La iglesia está concebida por Dios para multiplicarse, para crecer, para llegar donde hay necesidad, que es en todo el mundo y en toda persona. Entonces háblale a tu vecino, a tu amigo. Mira, al trabajo llegan a cada rato a orar por mí. Yo le digo, sí, ora. Yo me estoy arriesgando. Yo quiero orar por ti. Compradores, gente, misioneros llegan aquí y me dan, quiero orar por ti. Yo digo, ¿cómo no? Ora. Es una oportunidad de dar testimonio. Y las cámaras me están viendo. A lo mejor un día me llama la atención. O me botan. Y Dios no me va a dar otro trabajo. ¿Qué fe es la tuya? Tenemos que publicar los versículos bíblicos, los testimonios personales, mensajes de esperanza en las redes sociales. Aprovechen eso. No lo tuvo Pablo, no lo tuvo Pedro, no había redes sociales. Bueno, pero tenemos esa cosa positiva. Hay que ver las cosas en otra época. ¿Cómo vamos a evangelizar a los jóvenes si no es con tecnología? Es un mundo. Con el panfleto viejo aquel, yendo por casa. Aquí eso no funciona. Hay que usar los medios que tenemos a nuestro alcance, que son muchos. Por lo general, las iglesias norteamericanas siempre fueron a otro lugar a misionar. Partían las misiones desde aquí, de Estados Unidos, iban a Cuba, Latinoamérica, África. También hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Cómo podemos apoyar esa obra misionera en otros países? ¿Cómo a través de un almuerzo, de una conversación con un amigo podemos hablarle de Cristo? No nos aprovechemos el tiempo. Hablamos de tantas cosas. Ellos están cansados de oír lo que tú le vas a decir del mundo de hoy. Ellos lo saben. Dale un mensaje nuevo. Háblale de una esperanza que hay en Cristo, de la fortaleza espiritual de aquel que confía plenamente en Él. Háblale de esas cosas a tu familia, a tu vecino, a tu amigo. Invítalo, tráelo. Ese ejemplo. Para que te sigan y lleguen a ti y conozcan y escuchen la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar pasos prácticos para fortalecer nuestra fe, nuestra comunidad, para fomentar la unidad, para ser más efectivos en nuestra misión y para vivir en hermandad. ¿Somos hermanos o no? Sí. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a bendecirnos, vamos a animarnos, vamos a levantarnos. Vamos a decir, qué bueno que hiciste lo que hiciste, qué bueno. Reconocer a la gente es importante, reconocerle su trabajo, sabiendo que es Dios el que merece toda la gloria, lo sabemos, pero a veces en el plano humano también es bueno decir, qué bueno que estás haciendo un buen trabajo, hermano, que estás esforzándote para traer el almuerzo aquí, lo hiciste con tanto amor, no, que vos hablado, no, que cuántas horas dedicó esa persona a hacer algo con amor y a lo mejor no le salió perfecto, no le salió a tu gusto, pero lo hizo con un corazón que agrade a Dios. Entonces todas esas cosas y muchas más que yo no he mencionado aquí pueden mantener a una iglesia motivada. Y cuando tenemos una motivación así fuerte que viene de parte del Señor, ¿quién nos puede detener? ¿Quién puede detener un equipo motivado? Vemos esos grandes equipos que empiezan mal, pero luego se empiezan a crecer y a motivarse, y a inspirarse, a animarse, a fortalecerse. Y son imparables, como dice aquí, unstoppable. Entonces, tenemos que ser como esos grandes jugadores que no se conforman.
Tenemos que aspirar a ser campeones olímpicos de la fe, a tener la medalla de oro, a llegar hasta donde Dios nos permita llegar y no ponerle ningún límite, ningún obstáculo. Tú y yo somos a veces esos límites y esos obstáculos, porque no nos enfocamos en Dios y no dependemos absolutamente de Él. Que Dios los bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra y que se sientan fortalecidos. No importa los años que han pasado, ahora vas a crecer más, cada día vas a estar más cerca de Dios. ¿No quieres ir al cielo? ¿No quieres heredar la vida eterna y estar eternamente con Él? ¿No quieres ya vivir ese cielo aquí en la tierra? Que de eso se trata la iglesia, de traer el cielo a la tierra y de vivir el valor del reino aquí entre nosotros, su amor, su sustento, su apoyo, su bendición. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Amén.